del plan de trabajo institucional, he identificado algunas áreas, pero que fundamentalmente yo ubico dos grandes pilares, dos grandes situaciones fundamentales dentro de lo que es la actuación del Ministerio Público. La parte de la investigación criminal, yo creo que es la columna vertebral del Ministerio Público, porque la investigación criminal es la que en determinado momento provee de las herramientas necesarias a los fiscales para que puedan programar y tener un modelo de gestión de juicios de manera efectiva. Y dentro de esa figura de la investigación criminal, yo creo que la pericia debe ocupar el primer lugar a través de medicina forense, que yo creo que no ha tenido el suficiente apoyo para poderla convertir en un instituto de ciencias forenses que verdaderamente de manera científica pueda analizar y proveer de la prueba para que los fiscales puedan llevar con éxito el trabajo en los tribunales. La otra parte que yo identifico fundamentalmente es la parte administrativa, porque se requiere de una serie de insumos, una serie de recursos para eficientar el trabajo a lo interno del Ministerio Público. Dentro de esas áreas, yo creo que el proceso de investigación criminal se debe de fortalecer y debe de ponerse en marcha un proceso único de investigación criminal, que permita que los operadores de justicia tengan protocolos estandarizados para llevar a cabo los casos, porque hay unas fiscalías que aplican algún criterio y hay otras fiscalías que aplican criterios totalmente diferentes. Cada fiscalía debe de contar con protocolos de actuación que unifiquen los procesos de investigación para que se produzca de manera ágil la sustanciación de todos los procesos criminales. La cobertura de protección debe de ser de tal forma que el fortalecimiento institucional se haga con personal formado de manera adecuada, personal que cuando tenga contacto con las víctimas o cuando tenga contacto con testigos o con personas de clase humilde y popular que van a presentar denuncias al Ministerio Público, actúen de una manera sensible, de una manera humana, que le permita a estas personas sentir que verdaderamente el Ministerio Público está del lado de la sociedad como representante. Los grupos vulnerables deben de ser objeto de una protección especial que permita afianzar la confianza de este tipo de grupos, que permita, por ejemplo, que las cámaras de GECEL permitan no solamente desarrollos de procesos sin revictimización, de que la gente vuelva a recordar nuevamente el episodio violento al cual tuvo que verse sometido, y que no solamente se utilice para delitos de violación, sino que se utilice también para aquellos delitos que sensiblemente afectan a una persona, como por ejemplo un secuestro, que son altamente traumáticos, o situaciones, por ejemplo, donde en el tema de la extorsión los testigos tienen miedo de ir a declarar porque en determinado momento, cuando son identificados, los presionan y los amenazan para que no puedan producir su declaración. Debe de brindarse una atención especializada a los grupos lésbicos, gay, a los grupos étnicos que en determinado momento son objeto de discriminación, y las personas que son víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de personas, sobre todo en estos casos de personas que son llevadas a Estados Unidos a través de coyotes y que sufren victimización a través de esa situación. Debe de fortalecerse, como decía, el servicio de medicina forense, estableciendo alianzas con otros institutos de ciencia forense que permitan, a través de universidades, tanto nacionales como extranjeras, la Facultad de Medicina, establecer programas de especialización en medicina forense, en patología, en técnicas de investigación criminal, asociándose con otras agencias como por ejemplo el FBI, que pueden permitir que la ciencia forense sea elevada a una categoría primordial para efectos de la pericia criminal. En la lucha contra la corrupción
se debe fortalecer a la UFESIC y además entes técnicos científicos, capacitar, por ejemplo, a más analistas técnicos financieros, a personas que tengan una especialidad en este tipo de temática que permitan verdaderamente conllevar la lucha contra la corrupción. Luego, yo creo que en el tema de la carrera fiscal es importante, al igual que lo tiene el Poder Judicial con la Escuela Salomón Jiménez Castro, potenciar más la Escuela de Capacitación y Formación Fiscal, dándole un rango preuniversitario, inclusive pudiera llegarse a dar diplomados especiales, algún tipo de inducción que permita que los fiscales continuamente se estén desarrollando y ampliando sus conocimientos técnicos. Finalmente, yo creo que la ley del Ministerio Público debe de reformarse porque yo creo que el papel que tiene el fiscal de protección a la Constitución debe de ser un papel que tenga mayor figuración, mayor impacto dentro de la sociedad. Yo creo que no solamente debe oírse la opinión fiscal en recursos de amparo o en recursos de inconstitucionalidad, sino que también se deben de oír en los recursos de revisión y en los recursos de conflictos de competencias entre los poderes del Estado. Yo creo que también amerita socializar una reforma constitucional que implique que el Ministerio Público no solamente opine en temas como los que he mencionado de los recursos constitucionales, sino que también debe de opinar cada vez que se va a reformar la Constitución y que se producen reformas que después son declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público debería de opinar cada vez que se va a reformar la Constitución en el Congreso Nacional y debería de opinar también cada vez que se va a producir una interpretación de la Constitución en el Congreso. Agradezco notablemente la oportunidad que la honorable Junta Proponente me ha brindado y muchas gracias. Muchas gracias, abogado.